Bueno, ahí creo que ya estamos todos presentes. La verdad que primero que nada, buenas tardes a todos. Es un placer para mí poder compartir con Pedro Ibarra, este momento de charla, de diálogo, de entrevista, teniendo en cuenta los logros deportivos que has tenido en tu carrera y además agradecerte la posibilidad de darnos este tiempo para compartirlas y que nos cuentes tus experiencias, Pedro. Así que la verdad que también muchísimas gracias por eso, ¿eh? Bueno, ¿qué tal? Un saludo a todos y muchas gracias a ustedes también. Bueno, a ver, nos conocemos de hace mucho tiempo por la posibilidad que tuve de trabajar en el colegio Winter Garden, del cual todavía hoy me siento absolutamente parte. Te conocí cuando eras un niñito, un niño, y hemos compartido muchas vivencias, así que mucho más valor todavía tiene desde mi mirada esta posibilidad de tenerte compartiendo esta charla. Lo primero que obviamente para poder darle al público una noción de cómo empezó todo esto y cómo has llegado y logrado lo que lograste, la primera pregunta inevitablemente es preguntarte por qué empezaste a jugar al hockey, por qué elegiste este deporte y cómo fueron esos inicios y dónde fue. Bueno, sí, el gusto también es mío, nos conocemos hace un montón, así que es verdad y doy fe de todo lo que decís. Eh, bueno, yo empecé a jugar al hockey simplemente porque mis dos papás también son profes de educación física y yo tengo dos hermanos más chicos, yo era el más grande de los tres. Y hoy como papá me doy cuenta por qué querían que haga deporte día de semana para ocuparme más tiempo y que esté menos en casa. Así que lo que primero hicieron fue ir al Club San Fernando, que es el club de acá de la zona donde vivo yo, donde mis papás eran socios, mi papá, bueno, hacía tenis, fútbol ahí. Y la primer cancha que había en ese entonces era la de rugby, pero cuando uno es chico, tiene la edad que tenía yo cuando empecé a jugar al hockey, que son 7 8 años, en rugby solo entrenar los sábados. Me anotaron en rugby y la cancha que seguía era la de hockey, que hockey sí ya se entrenaba miércoles y viernes, entonces me anotaron en los dos deportes, los cuales hice en paralelo bastante tiempo, 4 5 6 años. Bueno, hasta que tuve que elegir porque ya era demasiado la carga horaria en el deporte y bueno, y elegí hockey por una cuestión de afinidad de mi grupo de amigos, así que así fue como arranqué. Bueno, absolutamente, totalmente una casualidad y así como hiciste hockey podrías haber hecho rugby. Aparte, también recuerdo claramente que jugabas al hockey en el club y jugabas al rugby para el colegio toda tu vida. Así que también esto fue de alguna manera mantener esta doble carrera deportiva, pero siempre ligado a los eventos deportivos. Así que lo celebro realmente y te felicito. Eh, Repasando un poco ya ahora sí tu historia deportiva y los inicios de la selección, se está cumpliendo este año un aniversario importante, que además, por el vínculo del que hablamos al principio, viví bastante de cerca. Contanos un poquito de qué se trata para que también la gente que nos está escuchando pueda tener memoria y también orientarse respecto de cómo ha sido toda esta carrera deportiva inmensa que vas teniendo. Me imagino que hablará del Juego Olímpico, ¿no? No, hablo primero de tu primer logro. Acordate que 2005, 15 años, este 2020, Sí, es verdad. tenemos algo previo que vale la pena recordar para hacer una trayectoria absolutamente coherente y una línea de tiempo absolutamente tal cual debe ser. Sí, sí, en el hockey un torneo importante, como por ahí lo es en el fútbol, es el Mundial Sub-20, que cuando uno es chico obviamente aspira a poder estar en esa competencia porque es el sueño que todos tenemos de chico y es la meta quizás más cercana a uno joven. Así que nada, lo que primero me tocó jugar con la selección, si bien a los 18 años había debutado en la selección mayor, a los 19 me tocó formar parte
del equipo argentino que disputó el Mundial de Rotterdam 2005, el cual fuimos campeones del mundo por primera vez en la historia y única vez. Así que fue algo súper importante tanto para mí como para todo el equipo y para el hockey en sí, porque nunca se había logrado semejante resultado. Así que ese fue como entrar con el pie derecho al ámbito internacional para muchos de nosotros y toda esa generación que hoy forma parte de los Leones, de la generación más grande de los Leones hoy. Sí, sí. Así que, nada, la verdad que tengo un recuerdo enorme. Cuando uno es joven, vive todo muchísimo más intenso. Entrenamos 4 años para jugar ese mundial, porque cuando sos chico en el hockey no tenés un calendario internacional muy abultado y las citas más importantes son el Panamericano y el Mundial. Y en un proceso de 4 años son los únicos 2 torneos que tenés. Así que imagínense cómo se llega a ese torneo después de haber entrenado 4 años para eso. Llegamos muy bien, supimos jugar el torneo muy inteligente y salimos campeones del mundo, que bueno, fue algo impresionante que lo voy a recordar toda mi vida, por supuesto. Además, bien vale el recordatorio de este momento, no solamente por el logro, sino porque además recuerdo claramente que fuiste autor de el gol del triunfo, que si no me mal no recuerdo, también fue de córner corto, así que también hubo muchas fotos y muchas imágenes de ese momento que además de lo grupal te hicieron partícipe importante en lo personal. Sí, 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 yo de lo personal tengo enormes recuerdos. De hecho, no tuve un buen torneo, no había jugado bien. Esto que te digo de por ahí esperar tanto tiempo para un torneo, no creo que me haya jugado una buena pasada y no tuve un buen torneo en lo personal, pero sí tuve la suerte, bueno, tanto en semifinal de hacer el gol de oro y que nos dio el pase a la final, un gol de jugada, y después en la final terminar con un córner corto con el partido terminado ya porque el reloj estaba en cero y bueno, como algunos saben quizás, en el hockey si hay un córner corto se juega hasta que termine esa jugada y bueno, por suerte entró y la verdad que lo disfrutamos un montón y para mí en lo personal obviamente estuvo buenísimo, pero más allá de lo personal creo que el haber salido campeón del mundo para una generación de jugadores lo marca para toda la vida y así fue. Buenísimo. ¿Cómo crees que influyó eso en todo lo que vino después? O sea, ¿te parece que ese título fue determinante para poder seguir una carrera de selección como lo que pasó después con los mayores? ¿O hubo mucha gente de ese equipo que quedó en el camino y solo algunos tuvieron la ocasión de poder continuar en la selección mayor? No, yo creo que fue muy importante. Fue el inicio de esta generación de jugadores que pudo marcar historia en el hockey mundial, tanto en el sub-21 como en la mayor años después. Que si bien obviamente no se compara lo que es un sub-20 con un mayor, creo que fue un empujón anímico importantísimo y de hecho 10, 11 o 12 años después salimos campeones en Río con 6 o 7 jugadores eh, que participamos en el plantel de 2005, así que creo que sí influyó y mucho. Bien. Te cuento, Pedro, que una de las cosas que hicimos con los alumnos de las distintas cátedras con las que tenemos el deporte fue que ellos hicieron muchas de las preguntas de las que estamos armando esta entrevista y que a partir de ahí también fuimos armando toda esta seguidilla de consultas. Otra de las cosas que quería preguntarte y que surge también un poco, como te decía, de esta inquietud de los alumnos también es cómo se vivió este proceso de selección, teniendo en cuenta que, a ver, ¿cómo te diría? Por tiempo y por encima de ustedes estaba siempre un poco la sombra de las Leonas, ¿no? Del equipo femenino que fue quizás en el hockey el que alcanzó el primer gran renombre y que le dio impulso masivo a las chicas, sobre todo en este deporte.
lo vivieron como algo positivo, lo veían como algo que los tenía que motivar o algo que a veces los bloqueaba en algún aspecto para seguir pensando en crecer? No, no, como un obstáculo nunca y tampoco como una motivación. Eh, es un ambiente chico el hockey, nos conocemos todos y la verdad que lo que hicieron las chicas más que merecido lo tienen y creo que siempre ayudó para que el hockey siga creciendo, tanto en lo que es confederación, en lo que es el deporte en sí, en lo que es el respeto a nivel mundial. No lo tomamos nunca como un obstáculo, no, todo lo contrario. Pero bueno, bien sabemos que el hockey femenino y el hockey masculino no tienen nada que ver lo que es en el mundo. O sea, yo siempre cuento que, o sea, casi es el deporte principal en mujeres, pero en hombres nosotros estamos, no sé en qué puesto, sexto, séptimo, y en ningún país del mundo pasa que las mujeres tienen el deporte más importante, el hockey hablo, ¿no? Sí, Que los sí. hombres. Así que nada, es algo que pasa acá y como te decía, no fue un obstáculo ni mucho menos, ni creo que tampoco ahora seamos nosotros obstáculo para las mujeres, creo que es positivo para el deporte y eso es lo importante. Sí, no, no, aparte, a ver, quizás la pregunta tenía que ver con la mirada desde el público, ¿no? Desde el llano de toda la gente que lo sigue o que la sigue o que las viene siguiendo y que los viene siguiendo, que por ahí, de alguna manera, hubo siempre que seguir un poco esa trayectoria. Es verdad que por ahí, como bien mencionás, eso ayudó muchísimo a abrir y a poner a la Argentina en el candelero o en el mapa del mundo deportivo, ¿no? Pero bueno, necesariamente era algo que había quedado para preguntar y por eso te transmito la inquietud. Te agradezco obviamente la respuesta y me alegro que todo lo que haya podido influir para poder hablar de los logros de hoy de la selección masculina hayan servido para poder eso. Sí. Bueno, ahora sí, entrando específicamente en lo más importante, creo que lo último que tenemos dando vuelta, que es el título olímpico en Río de Janeiro. Contanos un poquito cómo fue la previa para ese torneo. Venían de dos panamericanos con buenos resultados, campeón panamericano en los años anteriores. En ese momento el Chapa era el técnico de ustedes y sabemos de su intensa capacidad para motivar, para empujar, para arrastrar, para exigir. Y bueno, así que contanos un poquito cómo fue ese proceso previo a los Juegos Olímpicos. Bueno, en realidad el proceso arranca en el año 2013, nosotros jugamos Londres 2012, que fue la otra Olimpiada, que salimos décimos. Llegamos con buena expectativa, porque habíamos tenido un mundial en el 2010 en la India bueno, que si bien habíamos salido séptimos, habíamos jugado muy bien y habíamos perdido contra Holanda y contra España, dos equipos que llegaron a semifinales en el último minuto. Entonces, en ese entonces era una buena sensación y llegamos con mucha ilusión a Londres, un torneo que obviamente no fue mal, salimos décimos, nos sentimos mal, no solo nos fue mal en lo que es el resultado, sino en lo anímico también, y fue un golpe muy duro para nosotros. Y la verdad que una charla muy recurrente que teníamos en la sobremesa, nosotros viajamos casi una vez cada 2 meses seguro y compartimos muchísimo tiempo con nuestros compañeros, hoteles, sobremesa, desayuno, almuerzo, entrenamiento, todo. Una charla muy recurrente que teníamos era por qué con la selección no podíamos triunfar si lo habíamos hecho, como contábamos anteriormente, en el Mundial Sub-20. Y además lo que nosotros sentíamos era que muchos de nosotros éramos contratados por los mejores equipos de Europa, en el cual nos sentíamos jugadores importantes también. Entonces, ¿qué era lo que nos faltaba para poder trasladar eso a la selección? En el año 2013 arranca el Chapa, como bien decías, entrenador que ya habíamos tenido 4 o 5 años antes, del cual, bueno, nosotros lo conocíamos muy bien. Y él, nada, nos metió en la cabeza, no solo con su forma, sino nos cambió la manera de ver el hockey a nosotros, nos cambió la forma de
de alimentar, nos cambió la forma de entrenar, empezamos a entrenar el doble de horas, con otra intensidad, y el primer torneo que tenemos es una Pro League, World League se llamaba en ese entonces, en Malasia, en la cual le ganamos a Alemania en la zona y perdimos la final de ese torneo contra Alemania, que era el bicampeón olímpico, en el último minuto. Que para nosotros, si bien obviamente perder no le gusta a nadie, ya era dar un paso muy grande hacia adelante por semejante torneo. Y creo que ahí arranca un poco lo que es el camino a Río, ¿no? En el año 2014 vamos al Mundial de La Haya, un Mundial en Holanda, se jugó en un estadio enorme de fútbol, que lo habían cerrado y habían puesto la cancha de hockey dentro con todo. Ese fue el mundial que el Chapa dirigió a los dos equipos y se jugó en el mismo estadio, ¿no? Si no me equivoco. Sí, ese mismo. Y nada, fue un mundial bárbaro porque Holanda es la cuna del hockey, porque era en Europa, que siempre son mucho mejores que los que son en Asia habitualmente. Y nada, y ahí llegamos a la semifinal, perdimos la semifinal con Australia, que terminó siendo el campeón, y ganamos el tercer y cuarto puesto contra Inglaterra, subiéndonos al podio por primera vez en un torneo importante, ¿no? Entonces, ratificamos lo que fue el año 2013 en un excelente mundial histórico también, porque nunca habíamos pasado del sexto, perdón. Entonces ya subirse al podio en un mundial era súper importante. Habíamos dejado fuera a Alemania también, ganándole el último partido de la zona, y creo que ese fue otro empujón anímico súper importante para entender que estábamos por el buen camino, ¿no? Porque estábamos haciendo cosas que nunca habíamos logrado, resultados que nunca habíamos logrado antes. Entonces, eso era fundamental para seguir por la misma senda. Y después tuvimos acá, primero en el 2015, el Panamericano en Toronto, que obviamente lo ganamos, que eso nos dio el pase al Juego Olímpico, y además tuvimos la Pro League en Argentina, en la cual también llegamos a la final, que era la semifinal de la Pro League, y llegamos a la final contra Alemania, perdiendo en el último minuto también, que como te decía, por ahí son resultados malos, pero para nosotros jugándole de igual a igual al bicampeón olímpico, habiéndolo dejado fuera del Mundial, que nos gane una final de un torneo en el último minuto, ya nos sentíamos parte de ese pelotón de arriba para poder disputarle de igual a igual a cualquiera. Como te decía, entrenando muchísimo, dejando muchísimas cosas de lado, poniendo a la selección como prioridad siempre, y así llegamos a Río. Y Río lo tomamos como un torneo como se merece, o sea, con lo que es un juego olímpico, con una concentración máxima, con una ilusión enorme, con ese envión anímico que te contaba anteriormente de los últimos años, y creyendo que podíamos hacer historia, porque así lo veníamos haciendo. Fuimos partido a partido, me acuerdo que en la previa jugamos 3 amistosos, uno contra Australia, que le ganamos 4-1, otro contra Bélgica, que le íbamos ganando 3-2 y se suspendió porque se puso medio picante y lo tuvimos que suspender, y otro contra Inglaterra o España, no me acuerdo. Pero bueno, bien de argentinos, y nosotros nos decíamos a nosotros mismos, no nos confiemos, esto es un amistoso, pero la sensación y lo que estaba madurando. Claro, estábamos bien, no queríamos confiarnos porque obviamente ya nos pasó muchas veces de creer que estás para más y no se da. Pero bueno, llegamos con esa confianza al torneo, arrancamos partido a partido, arrancamos con Holanda, me acuerdo que Holanda... Espera, porque vamos a hacer después un repasito de eso que me parece que vale la pena por todo lo demás. Quería llegar hasta la previa. Y ahí pongo también otra cuestión que nos sorprendió y que también quedó ahí en el recuerdo y merece, creo, una explicación. Juego Olímpico de Río, ceremonia inaugural, quizás para un deportista amateur, esa ceremonia significa, no sé, no digo todo porque obviamente el todo tiene que ver con la medalla de un color especial, pero
para ir a un Juego Olímpico, poder participar de la ceremonia, entiendo que es yo que no lo hice nunca, no me pasó, debe ser algo inigualable. Y sin embargo no estuvieron, no fueron. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué nos podés contar al respecto? Sí, sí, así como contás, por supuesto que es un momento impresionante para cualquier deportista. Nosotros jugamos al otro día arrancábamos contra Holanda. Y bueno, hablándolo con el Chapa, dijimos, no tiene sentido ir, estás mucho tiempo parado, porque la previa y el post a todo lo que es la ceremonia es muy largo. Nosotros lo vivimos, bueno, en otros juegos y mismo en los Panamericanos también. Es algo que está buenísimo, pero desgasta bastante. Y bueno, fue una decisión medio que tomamos entre nosotros. Obviamente que lo peor era ir a comentarle a los más chicos, a los que nunca habían vivido esa experiencia, que no íbamos a ir. Así que nada, me tocó a mí, fui yo, se los comenté, les di el porqué. Obviamente que nadie puso un pero. Y después de eso, como la villa tiene una intensidad impresionante y un movimiento de gente constante, cuando está en la ceremonia parece como que se apaga. Claro. Y no queda ni la seguridad. Entonces estábamos solos en la villa y nada, les dije, bueno, vamos con unos mates a tomar algo ahí en la plaza, que siempre hay gente, no va a haber nadie. Y la verdad que salió una charla espectacular, porque obviamente en un equipo de 20 integrantes, 21, no somos todos amigos, si bien tenemos muy buena relación, no hablas con todos todo el tiempo. Y nos sirvió mucho, yo empecé hablando, contando cuáles eran mis expectativas para el torneo, así en grupo, ¿no? Y les pedí que cada uno dijera lo que sentía o qué esperaba o cuánto le había costado llegar acá. Todos sentíamos que estábamos en el Juego Olímpico, que podíamos hacer historia por cómo habíamos llegado, lo que contaba anteriormente. Y bueno, cada uno habló, muchísimos se pusieron a llorar de la emoción, de lo que genera todo esto. Y creo que fue una charla impresionante, para nosotros fue súper importante y fue el puntapié para arrancar el torneo con el pie derecho y la verdad que a día de hoy siempre, obviamente no voy a contar lo que dijimos en la charla, pero siempre lo recordamos con muchísima emoción porque fue la primera vez que por ahí todos pudieron decir algo y explayarse y hacerlo dentro del ámbito de lo que es un equipo. Pedro, esta conversación que estás mencionando seguramente la tuviste que iniciar o debiste haberla iniciado porque tenías ya el rol de capitán. ¿Desde cuándo eras el capitán y cómo se te comunicó la decisión? ¿El grupo, el cuerpo técnico? A ver, creo que también eso es importante porque el capitán también tiene un rol más que determinante dentro de cualquier equipo y sobre todo en los deportes donde hay tantos jugadores. Yo era capitán, arranqué a ser capitán en el año 2015, después de este Mundial de La Haya, en Holanda. Me lo comunicó el entrenador, porque en los seleccionados los que eligen los capitanes son siempre los entrenadores. Y me lo comunicó el Chapa por teléfono, diciéndome nada, que quería hacer un cambio de capitanía. Y yo le dije que obviamente no, o sea, era un honor y un orgullo ser el capitán del equipo, pero yo no tenía la necesidad de ser capitán por nada. O sea, no quería, en realidad lo que yo no quería, que haya problemas dentro del equipo por... El ex capitán seguía estando dentro del grupo. Claro. Entonces, porque si lo hablamos entre los tres o entre los 4 o 5 que eran los capitanes o los que él quería cambiar, no tengo problema, pero que sea algo prolijo para no crear un problema en este camino que lo venimos haciendo muy bien. Y nada, él me dijo que estaba convencido, que lo veía así, él me dio sus argumentos y bueno, y él siempre me dice, viste que no me equivoqué, porque después no fue bien. Pero bueno, si nos iba mal, me lo íbamos a mandar. Y ahí cuando te comunican eso, uno ya se pone en la cabeza, bueno, a ver, ¿cuáles van a ser mis palabras o por dónde vas a
encarar tus charlas de motivación o tus arengas, normalmente como le decimos los que estamos en el deporte. ¿Cómo se encara? ¿Cómo lo viviste esa primera vez que tuviste que decirle algo a tus compañeros ya en el rol de capitán y donde todos seguramente en silencio escuchan una única voz? No, la verdad, tranquilo. No, yo por la posición en la que jugaba, que es de líbero, soy el que más habla dentro de la cancha antes de ser capitán. Entonces era como que si bien en la arenga ya hablaba o ya era un jugador referente o importante dentro del equipo, así que no cambió mucho. Siempre dije lo mismo, o sea, una selección tenés que ser capitán de capitanes, porque están todos los líderes de sus equipos, y cuando todos tienen el rol bien definido, se me hace mucho más fácil a mí como capitán, y siempre fui muy respetado dentro del vestuario, así que siempre me la hicieron fácil y nunca tuve que pasar momentos incómodos, si bien a veces tenés que tomar decisiones o hablar en momentos donde no te gusta o donde no te sale una palabra. La verdad que me sentí cómodo y bueno, a medida que fueron pasando los años y con la experiencia, mucho más. Ah. Bueno, buenísimo, buenísimo. Bueno, ahora sí, vamos a entrar directamente en el desarrollo de lo que fue el Juego Olímpico y vos bien mencionaste que hubo, o empezaste a mencionar, yo justo te interrumpí para poder darte lugar a estas preguntas previas. Contanos entonces un poquito, Holanda, fue un buen momento, algunos otros no lo tanto. Recuerdo India un poco complicado, ese partido creo, si no me equivoco, se perdió. Bueno, a ver, contanos vos cómo fue un poco ese desarrollo. Sí, bueno, el Chapa siempre planteó el torneo como que el partido más importante era el próximo y el único que teníamos que pensar, sobre todo desde lo mental, para no empezar a hacer cuentas y concentrarse nada más en el partido que seguía. Así que el primer partido fue Holanda, del cual era muy importante sentirse bien, porque por toda esta previa que te decía y por cómo llegábamos, era fundamental para la confianza del equipo obtener un buen resultado, sabiendo que Holanda es una potencia mundial y siempre candidato. Arrancamos perdiendo 3-1, que si bien el resultado es abultado, no fue tan así en el transcurso del partido. Y terminamos 3-3 y ellos festejando ese punto. Así que si bien no sumamos a 3, nos fuimos con una sensación muy buena de lo que fue el debut. Porque Holanda es un equipo muy difícil de jugar. O sea, ellos cuando te van ganando y les salen las cosas, yo siempre lo comparo un poco con el fútbol brasilero. Son todos, tiran magia y arrancan con confianza y no los puedes parar. Y lo importante fue que en ese 3-1, que es en donde ellos más cómodos se sienten, no pudieron soltarse y los pudimos atropellar desde el lado del juego y de la intensidad y pudimos empatar el partido y así irnos al vestuario con una gran sensación. Habían justificado a ese momento no haber ido a la ceremonia, como recién contábamos, entonces. Menos mal, menos mal. Bueno, después recuerdo que se jugó con la India y ahí hubo una complicación. Sí, primero jugamos con Canadá y ganamos 3-1. Un partido que no jugamos muy bien, pero bueno, eran los 3 puntos que teníamos que sacar sí o sí en el grupo, y lo ganamos, así que pasó el partido de Canadá, y después nos tocaba India e Irlanda al final. No, Irlanda fue el último, bueno, antes nos jugaron con Alemania, primero fue India y después Alemania, me parece. Perdón, sí, tenés razón. Bueno, con India perdimos 2-1, que la verdad que fue difícil porque era un partido en el que nosotros pretendíamos sacar puntos, pero la verdad que lo tomamos con mucha calma, no nos fuimos de la cabeza, que es muy normal en el deportista argentino, cuando cree que tiene que llevarse puntos de un partido y no se lo lleva, irse del torneo fácilmente, y creo que lo manejamos muy bien. Corregimos los errores que habíamos tenido en ese partido, que fueron pocos, pero bueno, nos costaron caro, y jugamos contra Alemania, que también era un partido dificilísimo,
y terminamos empatando 4-4. Entonces, los únicos 3 puntos que habíamos obtenido habían sido contra Canadá, que era el rival más flojo del grupo, contra India, que era otro que por ahí podíamos o teníamos que sumar, no sumamos. 3 puntos. Y sumamos un punto con Holanda, que era un partido que puedes ganar o perder, y un punto con Alemania, que puedes ganar o perder. Ahí sí, después vino Irlanda y ahí había que sí o sí jugarse, ¿no? Ahí había que empatar o ganar, pero bueno, yo siempre recuerdo el partido de Irlanda como el partido más difícil, por esto que te comentaba antes. O sea, todos creíamos que este equipo estaba para mucho en ese torneo, por cómo llegó, por cómo estaba, por lo que jugaba, por lo que transmitía, y nos jugábamos en un partido el pase a cuartos de final. Yo siempre digo que ese partido fue el que más me costó jugar en cuanto a tensión, en cuanto a nervios, porque me parecía muy injusto que no pasar de ronda con tremendo equipo. Pero bueno, por suerte ganamos bien, ganamos 2-1, pero controlando el partido y aparte con el empate también pasábamos. Así que bueno, nos sacamos esa mochila de encima y bueno, ya pasamos a cuartos, que como te decía... Ahí los esperaba España. Y ahí con España, sí. Sí, no fue un partido picante también, con los españoles siempre. Sí, nos conocemos mucho, jugamos mucho en contra, bueno. Aparte, muchos de ustedes también han jugado en España, en todo cuando iban a jugar a Europa se repartían un poco, ¿no? Pero muchos también fueron a jugar a España. Vos también fuiste a jugar a España en su momento, si mal no recuerdo. Sí. Bueno, nos conocíamos mucho, un partido muy difícil. Nosotros habíamos ido de gira a Alicante y a Valencia un año antes y habíamos jugado 5 partidos y le habíamos ganado los 5. O sea, le ganamos 4 y empatamos 1. Y bueno, el Chapa siempre ponía de ejemplo eso y él sabía, el entrenador era un francés, y que no le gustaba entrenar muchas horas porque decía que desgastaba al jugador desde la cabeza, bla, bla, bla. Entonces, nuestro lema antes de arrancar ese partido era: nosotros no podemos perder contra esta gente que entrena a la mitad que nosotros. Nosotros hoy ganamos como sea. Y bueno, así fue. Si bien tampoco jugamos bien contra España, creo que defendimos muy bien en equipo, nos hicimos muy fuertes y muy intensos, y bueno, nos tocó ganar y pasar esa fase histórica para Argentina, que fue cortar con el maleficio de cuartos, que era la posición que se había obtenido en el Juego Olímpico, que no me acuerdo ni qué año fue, pero bueno, ya pasar una semifinal era histórico y lo pudimos lograr contra España. Bien, buenísimo. Antes de pasar a lo que sigue, que es obviamente la semifinal y la final, quiero hacerte una reflexión, porque además, cuando ahora lo podamos mencionar, me tocó muy de cerca. Esa cancha de Río, y ahora te vas a reír cuando yo te haga esta reflexión, el por qué. Esa cancha de Río había significado algo complicado en un momento y significaba mucho al mismo tiempo por lo que estaban jugándose en ese momento. Contanos de qué se trata. Yo te ayudo, si no, a reflexionar al respecto. No, sí, me acuerdo. Bueno, en Arenga, en la final olímpica se trató de eso. Que un poco resume la historia de lo que fue este equipo, ¿no? Nosotros, como te decía, cuando salimos campeones del mundo junior, muchos pasamos al mayor y fuimos a jugar el Panamericano de Río 2007, si es eso a lo que te referís, ¿no? Sí, por supuesto. Aparte, ahora yo después voy a contar mi parte de por qué fue tan importante. Fuimos a jugar el Panamericano de Río 2007 y como te decía, yo me acuerdo que lo jugué con 20 años y el Panamericano era algo que Argentina usualmente ganaba, y nos tocó perder y quedar afuera de Beijing, de las Olimpiadas 2008, que fue un golpe durísimo. Como te decía antes, nosotros veníamos de ser campeones del mundo 2005 y perder un Panamericano con el mayor, que era... O sea, era la llave del Juego Olímpico, fue durísimo para todos nosotros, tanto para los grandes como para los más chicos. Y nada, la historia concluye que terminamos jugando una final olímpica en la misma cancha que 10 años antes nos habían dejado sin jugar un Juego Olímpico. Yo debo reconocer que a tono con esto fue, acordate, cuando fuimos a verte
al repechaje que se hizo en Auckland, en Nueva Zelanda, y que estabas ahí, que llegabas, que jugabas, que estabas adentro, que estabas afuera, y que fuimos con tus padres a verte jugar finalmente el repechaje, que bueno, si bien no se dio, también significó para nosotros acompañarte en ese momento. Sí, 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 me acuerdo, me acuerdo. Bueno, a usted le vino bien porque, como le digo a mi vieja, vos cualquier viaje te viene bien, si sea para ganar, perder, repechaje. Con tal de viajar. Tu madre siempre dice que la mejor profesión del mundo es turista. Sí, sí. Así que lo sigue manteniendo. Bueno, la verdad que un buen momento. Bueno, semifinal con Alemania. ¿Qué pasó? Bueno, semifinal con Alemania, como te contaba antes, habíamos tenido un montón de partidos de los cuales habíamos ganado muchos y habíamos perdido también. Y era jugar la primera semifinal olímpica para nosotros contra el bicampeón olímpico. Y Alemania, como todo equipo alemán, en cualquier deporte, siempre te gana al final, porque son así. Nosotros eso lo teníamos claro y siempre planteamos el partido de 60 minutos o 61, porque sabíamos que fuese cual fuese el resultado, no terminaba hasta que sonaba la corneta. Arrancamos 3-0, tuvimos 3 corners, del cual la Hacha metió los primeros 3, y en el primer cuarto íbamos 3-0, o sea, increíble. Y nuestra cabeza siempre era, esto no terminó, esto nos lo van a dar vuelta, esto nos lo van a dar vuelta, hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir, hasta que en el entretiempo íbamos 5-0. Y nada, 5-0 la verdad que es un resultado bastante abultado, pero nada, yo recuerdo anécdotas de tener córner cortos en contra y estar en mitad de cancha y entre nosotros decir esto no terminó, esto no terminó, esto no terminó, y seguir hasta el final, que creo que fue fundamental. Pero nada, la verdad que hasta nosotros nos sorprendimos. Sabíamos que Alemania llegaba a un partido con muchísimo desgaste de cuartos que ganó contra Nueva Zelanda, iba perdiendo por 2 goles y en 2 minutos se lo dio vuelta, en los últimos 2 minutos. Entonces sabíamos que venían con un desgaste físico y emocional muy grande y sabíamos que no le podíamos dar el brazo a torcer en ninguna. De hecho salimos a marcar la cancha, si ves el video, las primeras 5 intervenciones nuestras es ir fuerte y con todo marcando terreno porque sabíamos que si los dejábamos volar iban a empezar a jugar y a manejar la pelota. Y bueno, y tuvimos la fortuna de meter los primeros 3 corners y eso nos dio un montón de aire también. Claro. Sí, aparte Gonzalo en ese momento estaba impecable, metía de todos lados, entraban, porque aparte cuando entraba uno entran todos, estaba genial el tema. Vamos a la final, pero te quiero preguntar esto. Entran a la cancha, el partido está para jugarse. A quien también, como vos dijiste, nos gusta el rugby, el himno. ¿Qué significa en una final olímpica antes de jugarla, antes de saber si vas a volver a escucharlo o no? Porque también sé por ceremonial y protocolo que solo en el podio se escucha solamente el himno del equipo campeón, así que no sabía si lo ibas a escuchar 1 o 2 veces. ¿Cómo se vive? ¿Qué se siente esa previa a semejante momento? Y yo siempre cuento lo mismo, lo que más disfruté fue el post Alemania hasta rascar el partido de la final. O sea, el que dice que disfruta los partidos en el alto rendimiento es un mentiroso. O por lo menos yo quiero jugar para ganar y que termine y disfrutarlo después. Yo la verdad que llegué muy confiado a la final, si bien en la semifinal tuvimos 2 lesiones importantes, 2 bajas de jugadores. Uno era Mati Rey, que era el volante central, y otro era Mati Paredes, que era el centro delantero. Cuando terminamos la semifinal, el equipo volvió al vestuario a hacerse los baños de hielo habitual, la recuperación, masajes. Y a mí siempre me tocaba llegar último porque al ser capitán tenés que ir a conferencia y bueno, siempre tardás media horita más. Y la verdad que me sorprendió mucho ver al equipo que no festejaba. Es decir, íbamos a jugar una final olímpica, ya nos habíamos asegurado una medalla
y la verdad que estaba todo el mundo tranquilo. Yo, de hecho, llegué tarde y dije, por ahí me perdí de algo. Y cuando empiezo a hablar con alguno de mis compañeros, me decían, no, estamos bien, hay que ver qué pasa con Mati o qué pasa con Paredes, pero estamos bien para la final. Y bueno, y creo que esa energía que tuvo el equipo un poco se trasladó en los días y llegamos a la final tranquilos, sabiendo que queríamos ganar, o sea, que no estábamos conformes con llegar a la final, sino que íbamos por todo. Y como te decía, disfruté un montón la previa, no sé, me pasaron cosas o anécdotas que, no sé, mis amigos se tomaban un vuelo desde Argentina para venir a ver la final y en el avión venían cantando con todos los pasajeros porque mucha gente iba para la final, así que se vivieron cosas muy fuertes para lo que es nuestro deporte y la verdad que lo disfruté un montón. Yo tuve la suerte de que esté mi familia allá, tanto mis padres como mi mujer, mis hijos, y también lo pude compartir con ellos los días previos. Bueno, mi hermano justamente era un jugador mountain player del equipo y por la lesión de estos dos chicos le tocó jugar la final, así que era como que personalmente estaba más que contenido. Y en cuanto al himno, la verdad que me acuerdo poco, me acuerdo que estaba súper concentrado en el partido, desde que llegamos al estadio empezamos a la entrada en calor habitual, no cambiamos nada, hay muchos cabuleros en el deporte, así que no dejan cambiar absolutamente nada. Yo no soy de esos, pero bueno, respeto. Y la verdad que el himno siempre es una emoción enorme escuchar tu himno y más cuando tenés un estadio lleno y gritando. De hecho, tanto en semifinal como en la final se escuchó un montón, se sentía estadio de fútbol de verdad. Y eso fue por ahí lo que recuerdo de ese momento, no tanto la emoción del himno en sí, sino no, yo no llamo nervios, pero sí esa ansiedad por querer jugar y ganar y terminar el partido para festejar. Sí, bueno, aparte, como bien vos decís, llega la final, empieza el partido, sabías que, como bien mencionaste, en las tribunas, no solamente la tuya, sino la familia de muchos casi todos los jugadores seguro, porque además Río permitía cierta cercanía de moverse y acceder. Tribuna repleta, mucha bandera, mucha gente. Contanos cómo fue un poquito eso, esa final. Tenemos algunas imágenes también breve, pero las vamos a poner como fondo y quiero que nos cuentes un poco esas situaciones, porque además el partido fue complicado. Sí, bueno, arrancamos perdiendo como ahí lo ven, con ese gol de este muchacho que no me acuerdo el nombre. Pero bueno, el equipo, como te decía, venía con una confianza muy grande y sentíamos que lo íbamos a ganar igual. Es decir, en ningún momento nos pusimos nerviosos, ni mucho menos, sino que seguimos insistiendo. A mí me tocó hacer el gol del empate que pasaba ahí recién, que fue una jugada que la vimos nosotros los jugadores antes. No habíamos te preocupes por seguir el orden del video porque se va a repetir, así que contalo tranquilo, dale. No habíamos tirado nunca esa jugada, y lo habíamos hecho solo una vez en un torneo, pero bueno, Gonzalo me dijo, él venía a meter los 3 goles en la semifinal y me dijo, me van a salir derecho los dos, me dice, te tiro un taco y metela, y le digo, bueno, ¿estás seguro? Le digo, mira que no lo entrenamos mucho. Me dice, no, sí, va a entrar. Bueno, por suerte entró, de hecho tiramos solo 2 corners, que fue ese, que fue gol, y después él tiró otro que también fue gol. Pero como te decía, veníamos con una confianza muy grande, sentíamos que lo íbamos a ganar, lo sentíamos de adentro, ¿viste? Es algo que no es difícil de explicar, porque muchas veces se habla de cómo generar confianza en los equipos, de los psicólogos deportivos. Y bueno, esto es una energía que se sentía, que se respiraba y la vivimos así. Bueno, después nos ponemos 2-1. Sí, 3-1. No, ¿cómo fue? Sí, 2-1. 2-1. Sí, se nos ponen 2-2. No, perdón, 3-1 nos ponemos. 3-1, 3-2 me parece, Pepi. 3-1 con el gol de Gonzalo, como te decía. Y veníamos a ver, no sé si jugamos tan bien.
En realidad el equipo no tenía un despliegue de juego importante, sino que era un bloque defendiendo y era muy eficaz arriba. Jugábamos mucho al contragolpe y teníamos una muy buena base sólida y estructura en el medio. Y bueno, hicimos hincapié en eso, se ponen 3-2, ahí un poquito tuvimos que aguantar el resultado y sí, por ahí no tuvimos el mejor de los cuartos en el tercero. En el último cuarto ellos sacan al arquero, bueno, y ahí termina con una contra de Agustín Massili ganándola al final, faltando 2 minutos para que termine el partido, y bueno, y ahí sí, 4-2, faltando 2 minutos ya nos sentíamos campeones y pudimos disfrutar 2 minutos del partido, por lo menos. Y bueno, pero como dijiste, es el alto rendimiento y esto es, aparte en el hockey, segundo a segundo, porque fíjate vos lo que mencionabas, ¿no? Que hasta último momento estaban apretados, tratando, defendiendo el resultado, era apenas 3-2 y había que cuidarlo y bueno, después se dieron las cosas para que ellos sacaran al arquero y pudieran, en esa simbólica foto de los dos compañeros sentados dentro del arco con todos ustedes yéndolo a abrazar, la verdad que sintetiza realmente como un cuadro pintado especialmente para la ocasión la situación, ¿no? Sí, es impresionante. La verdad que no, en el momento uno no cae qué es lo que está viviendo y yo de hecho lo sentí como un torneo más en ese entonces y cuando ves videos o cuando pasa el tiempo como que recobra más valor y la verdad que eso está emocionante para uno que lo vivió. Estamos próximos a un Juego Olímpico que se suspendió este año por lo que todos conocemos de la pandemia y demás, pero quiero preguntarte esto porque me parece que también es importante. Seguís siendo el capitán del equipo. ¿Por qué crees que sos el capitán? ¿Y por qué usás el número 5? No, al capitán sigo siendo porque me parece que me siguen eligiendo los entrenadores que pasan, eh, quizás no sé, por mi compromiso, por mi rendimiento, por el respeto que por ahí genero con mis compañeros. La verdad que no sé por qué específicamente. Sí sé que tengo siempre el equipo por delante, que estoy al servicio de todos y que, como digo siempre, uno cuando es capitán y piensa que está por arriba de sus compañeros es un grave error, sino todo lo contrario, es estar previniendo problemas, tratando de ayudar a los más chicos, tratando de ayudar a los más grandes, facilitándole las cosas al entrenador y haciendo todo lo que uno puede hacer desde el lugar que le toca para que el equipo obtenga resultados. Esto es alto rendimiento y lo digo siempre y lo tengo muy claro, esto es resultado. Acá lo importante es ganar. El cómo es parte del entrenador, de la dirigencia, pero creo que el jugador que forma parte de una selección y más de Argentina tiene que hacer todo lo posible para que el equipo gane, con los problemas que conlleva formar parte de un equipo, de una selección, jugadores que entran, que salen. Por ahí el deporte se politiza un poco también y no todas son buenas, pero creo que los que estamos adentro sabemos del compromiso que hay que tener y como digo siempre, el día que uno no sienta esas ganas o ese cosquilleo en la panza cuando se pone la remera de Argentina, tiene que dar un paso al costado. Así que yo ya lo tenía claro y decidido que iba a ser mi último Juego Olímpico. Así que nada, la pandemia me estiró la carrera un año más, así que estoy entrenándome de la mejor manera que puedo con todo esto que está pasando y con las posibilidades que tenemos día a día para llegar de la mejor manera a Río y poder dejar a la Argentina lo más alto posible siempre. Bueno, nos has dado entonces una primicia de alguna manera pensar en esto de que es tu último Juego Olímpico. Yo la verdad que, bueno, ojalá hubiera más Pedro Ibarra para muchos años más, pero bueno, es verdad que el tiempo y la cronología juega su rol. Pero bueno, si es una decisión que sentís, una decisión que vivís vos,
deberás respetarla y valoro muchísimo eso. Como que también hay, y permitime compartirlo contigo, a esto que vos dijiste del por qué creías que eras el capitán, hay otra gente que quiere expresar o que ha expresado el sentimiento del por qué Pedro Ibarra es el capitán del equipo. Pedro Ibarra es el capitán porque creemos que reúne todas las condiciones y los valores de vida que nosotros necesitábamos como bandera del plantel. Una persona que sea equilibrada, una persona que sea tranquila, que tenga templanza, que tenga sabiduría, que sea buena madera. Es un tipo espectacular, que se fue haciendo capitán. Se te planta y se te planta con todo su corazón para decir lo que es mejor para el equipo, para tratar de unir al grupo. Un gran capitán y un enorme jugador. Pedro Ibarra es un gran capitán, la verdad que creo que fue acertado que él sea el capitán en este último año. Sabía que Pedro lo iba a hacer perfectamente y sabía de su forma de ser y de esa cercanía que él tenía con los chicos más jóvenes, como un buen nexo entre los más grandes y los más jóvenes y los de su edad. Como capitán es un ejemplo, habla mucho con el entrenador, está siempre atento a las cosas que necesitamos. Un capitán espectacular porque es muy simple, muy humilde. En cuanto agarró la cinta, no cambió la forma de ser y no cambió los tratos con los compañeros. Lo que tiene es eso, es uno más, no se siente más que ninguno de los demás. Y eso es clave, ¿no? Es mantener esa humildad. Dio todo de sí en la preparación, en el compromiso con el plantel, con el cuerpo técnico, con las cosas externas. La verdad que es el mejor capitán que hoy podemos tener. Sabe que lo quiero como si fuera un hermano menor, como a otros también, ¿no? Y que confío plenamente en él, confiamos plenamente en él y que a mí me pone contento que sea el capitán campeón olímpico. Bueno, a mí me satisface y me enorgullece porque, como te dije al principio de todo, te conocí de muy pequeño y conozco tu familia, así que todo esto da cuenta de todo el tiempo que pasó y cómo lo llevaste adelante. Así que, además de enorgullecido como argentino, me enorgullece estar cerca de ustedes, haber compartido todas estas experiencias y que la gente habla bien de uno, habla bien también de su formación, de su historia personal, de su presente, de su familia y seguramente también de su futuro, porque detrás de todo esto hay un gran futuro como recuerdo, más allá que a lo mejor en algún momento dejes de jugar, obviamente, ¿no? Bueno, muchas gracias. Sí, la verdad que entrenadores o que compañeros que marcaron historia en el deporte hablen así de uno, la verdad que es súper importante. Ellos están en el día a día con nosotros y saben todo lo que hacemos o dejamos de hacer. Así que me pone contento y me llena de orgullo todas las palabras tanto del entrenador como de mis compañeros. Bueno. Pedrito, a ver, lo dijiste en algún lugar, en algún momento, no digo al pasar, pero quiero ahora preguntarte puntualmente esto. Tuviste el privilegio de ser campeón olímpico y además de compartir esa experiencia con tu hermano, con Isidoro. ¿Algo particular para contarnos? ¿Cómo fue eso? No, la verdad que, bueno, obviamente, yo cuando miro para atrás es como la frutilla del postre. Calculo que no debe haber muchas historias de hermanos campeones olímpicos en un mismo equipo. Por ahí, hermanos campeones olímpicos en distintos momentos, pero no en un mismo equipo. No revisé estadística, pero bueno, contanos. Sí, la verdad que no lo sé, pero nada, yo estaba muy contento por él, si bien él entró porque había dos chicos que se lesionaron contra Alemania, como te había comentado antes, y encima dos jugadores súper importantes. Nada, estaba muy feliz porque él pueda jugar el Juego Olímpico, es un jugador súper sacrificado, súper físico, es el que va corriendo adelante, es el que tira para adelante más que yo, él es más querido que yo en el plantel y todo, mira lo que te digo.
Así que para mí fue una emoción muy grande poder compartir y como te decía, bueno, terminar ganando fue algo impresionante. Me acuerdo cuando se lesionan Mati Paredes y Mati Rey, que volvemos al hotel, a la villa, después de la semifinal, y bueno, yo me junto con el Chapa en su habitación, y ahí justo lo llaman y le dicen que ninguno de los dos podía jugar, uno se había quebrado un dedo y otro había traído una fractura en el tobillo. Entonces me dice, él a los jugadores que fueron de Mountain Player, que ¿Cuántos eran, te acordás? ¿Cuántos? Dos. No quiero. Dos más. Que casi nunca entran, él los tuvo todo el torneo entrenando. O sea, él decía, ustedes tienen que estar listos porque esto puede pasar. Y bueno, los pibes entrenaban y nos veían jugar y terminaban nuestros partidos y se iban a entrenar. La verdad que es raro, yo nunca lo viví como mountain player del torneo, pero me imagino que debe ser muy difícil también el haber entrenado tanto para no jugar. Pero bueno, es parte del deporte y son las reglas del juego. Y me acuerdo que ahí me dijo, llamalo a Charlie, que era el número 1 de los preparadores físicos, y que lo saque a correr ya, que baje en tensión, que mañana entrenan de vuelta, pero que lo saque a correr. Y me acuerdo que salieron a correr con el preparador físico y yo me agarré una bici y me fui con ellos y los acompañé. Y me acuerdo que, nada, hoy me acuerdo de ese momento y lo disfruté un montón, esa vuelta en bici, acompañando a los dos compañeros que estaban por entrar, yo habiendo terminado la semifinal olímpica muerto, con todo lo que eso conlleva, y me fui a andar en bici a la noche y acompañarlos para que puedan hacer el recovery y que bajen también un poco la ansiedad, porque de no jugar todo el torneo te dicen, bueno, entrás y tenés que entrar en la final olímpica. Ni más ni menos, ¿no? Como quien diría. Sí. Bueno, creo que para ellos entonces, sí, como bien vos mencionás, transitaron todo ese camino con absoluto sacrificio y a la par de todos, no porque las lesiones de los dos Matías hubieran sido justificadas, pero bueno, tuvieron su oportunidad y la verdad que valió la pena, ¿no? De alguna manera. Sí, por supuesto. A mí obviamente me dio mucha pena que ninguno de los dos Mati pueda jugar, porque fueron jugadores históricos de la selección, pero siempre digo lo mismo, las cosas pasan por algo y si pasó por algo, así fue y el resultado terminó siendo bueno para el equipo, así que todos contentos y a casa. Bueno, y Pepi, ¿ahora cómo seguimos? Contame. Tokio 2021. ¿Para qué estamos? ¿Vamos a repetir? ¿A dónde estamos parados? ¿O No, cómo viene la preparación? Sé que está complicado por todo este tema, o que estuvo complicado, no sé cómo estará ahora. Sé que hay muchos protocolos que han resuelto para poder facilitar el entrenamiento, pero bueno, contanos. el torneo, o sea, el equipo sufrió un cambio de entrenadores ahora, hace poco. Nosotros estábamos con Germán Orozco estos últimos 3 años. Y con todo esto de la pandemia, él tenía contrato hasta ahora del Juego Olímpico y la Confederación decidió cambiar y agarró el Chapa Retey como head coach de todo y asumió Mamá Ronconi hace 2 meses ya. Lo cual que esto cambió toda la planificación. Si bien ya con la pandemia se había cortado todo, volvió a cambiar la planificación. Nosotros nos íbamos a ir a Holanda la semana que viene y se terminó suspendiendo porque en Ámsterdam al final no nos aceptaban y teníamos, en realidad no nos aceptaban, nos era difícil salir de Argentina, teníamos que ir a Uruguay, estar 15 días en Uruguay y después salir para allá y no tenía tanto sentido estar 2 meses afuera para ir a entrenar y no competir. Así que ahora el viernes nos vamos a Pinamar, a Cariló, que vamos a concentrar en un hotel con todos los jugadores que estamos acá en Argentina y hacer muchísimo físico, me imagino, para estar juntos, para conocernos mejor con el nuevo cuerpo técnico y poner la cabeza en Tokio de vuelta, Tokio 2021. Y como te decía, la verdad que estábamos bien, es un equipo renovado, hay jugadores que estuvieron en Río, quedamos 7, 6, 7, 8 te diría, así que hay muchos chicos jóvenes muy buenos, con muchísimo futuro, pero bueno, un juego olímpico es un juego olímpico y hay que demostrarlo ahí. Sí, ahí estábamos viendo algunas imágenes en tu casa
tratando de sortear las dificultades de la pandemia, entrenando permanentemente, así que entiendo que, bueno, también fue una nueva experiencia, ¿no? Cuando parecía que todas las formas de entrenamiento estaban sabidas y experimentadas, hubo que buscar alternativas. ¿Cómo fue esto también de entrenar en casa con cerca de tus hijos, o como vimos recién algunas imágenes, con ellos acompañándote? Sí, fue raro. Obviamente que todo lo que hicimos fue mucho, pero nada se compara a lo que es un entrenamiento de alto rendimiento con el equipo, ¿no? Pero lo usamos mucho para pasar el momento. Además de deportistas, somos personas y todo esto que está pasando en el mundo nos afecta a todos y creo que el deporte, nada, a mí me sirvió para canalizar un poquito, estar más tranquilo, transpirar, pasar tiempo en familia, que la verdad que nosotros no pasamos mucho tiempo en familia durante el año, así que lo aproveché para eso. Y bueno, y ahora que volvimos a entrenar, ya estamos de vuelta en el ruedo y según los nutricionistas tardamos solo un mes en volver a estar como antes, así que creo que eso también es bueno. Bien. ¿Y cómo ves al equipo en relación con los demás equipos que supongo que a lo mejor están entrenando, no sé si igual o un poco mejor que nosotros o que ustedes, en relación a lo que sería o lo que será Tokio 2021? Y al principio me costó mucho porque me costó creer que estábamos en un buen camino porque veía muchos equipos entrenar juntos y cuando vos ves hoy en día con las redes sociales y con internet, la realidad de cada equipo, al ver los otros equipos juntos y vos separado, la verdad que no tenía muy buenas sensaciones. Hoy ya se me pasó eso por la cabeza, ya siento que volvimos a entrenar, que estamos en nuestra hábitat natural, que es la cancha y el gimnasio y la pista, y con mucha confianza y esperanza de poder obtener un gran resultado. Yo siempre digo lo mismo, o sea, el jugador argentino o la persona argentina está acostumbrada a este tipo de problemas y a sortear problemas día a día, así que creo que hay que verlo desde ese lado y tratar de buscar la ventaja. Nunca falto, siempre empedrado, parece, ¿no? Y la verdad que es así, pero bueno, hay que ver el medio vaso lleno y aprovecharlo y traerlo para nuestro lado, así que esperemos poder sacar ventaja de eso. Bueno, a ver, tengo un par de preguntas como para ir cerrando que nos han enviado algunos alumnos, algunos asistentes, algunas de las cuales tengo ya acá al lado mío y otras que ahora te voy a transmitir, algunas poquitas. Desde ya otra vez agradecerte todo este tiempo y vamos a ponerle este plus, las preguntas o algunas preguntitas que nos han hecho llegar, que me parece que son también de interés general para todo el público que te sigue, para todo el público del hockey y para todos los que de alguna manera, vistiendo, sintiendo la celeste y blanca, seguimos todo lo que nuestra selección hace día a día. Te preguntan, si tuvieras que elegir una persona que te contiene en momentos difíciles y te motiva para darte fuerza como capitán del equipo, ¿quién sería y por qué? Y creo que me contiene quizás es mi mujer, que está en el día a día y se banca todo lo que te contaba antes. La función de capitán también absorbe muchísimos problemas que hay dentro del equipo y por algún lado los tenés que sacar. Y después quien me aconseja mucho quizás es mi padre, que tiene experiencia en lo que es en manejo de personas. Por su trabajo y muchos consejos de él me han ayudado para tomar buenas decisiones dentro del equipo. Bien, buenísimo, buenísimo. Querían preguntar también, si tuvieras que armar un podio de los mejores momentos de tu vida, tanto en la carrera deportiva como en la vida personal, que como dijiste bien en algún momento, inevitablemente durante muchos momentos caminan juntos, ¿no? Uno sobre el otro. O sea, hay que mantener el equilibrio entre lo personal y lo deportivo. ¿Cuál sería ese podio? No, yo
siempre pongo lo personal, mi vida privada por delante de la deportiva. O sea, tengo 3 hijos que fueron lo mejor que me pasó en la vida. Estoy casado y súper feliz. Tengo a mis papás y creo que para mí la familia es lo más importante. Así que si tengo que poner un podio, siempre va a estar mi familia por delante. Y obviamente en lo deportivo, por una cuestión de resultados, creo que el Juego Olímpico y el Mundial son los dos que pican en punta. Buenísimo. Bueno, a ver, esperá que te digo de acá, ahora sacamos algunas que están saliendo espontáneamente. Dice, quisiera saber qué se sintió en el post-oro, o sea, después de la medalla, si se sintieron candidatos siempre o que cada torneo empiezan de cero y reinician con hambre de campeonar. No, primero no nos sentíamos candidatos. Segundo, en todo torneo arrancás de cero y arrancamos partido a partido y esa es nuestra manera de encarar cada torneo, porque así lo hicimos los torneos que nos fue bien y es nuestra manera de ver el hockey. Después, post-oro, ¿cómo era la pregunta? ¿Qué habíamos sentido? Sí, sí. ¿Cómo había sido ese momento? Y si sentían que a pesar de haber ganado el oro, había que empezar de vuelta cada vez, ¿no? Sí, en realidad fue un momento impresionante. Como te decía, yo no había caído realmente lo que había pasado hasta que quizás llegué a Argentina y vimos la repercusión que tomó y todo lo que se hablaba del hockey que nunca había pasado antes. Historias de muchos conocidos viendo los partidos, gente parando en los bares viendo de afuera del partido como si fuese un partido de fútbol y creo que esas son historias que nos van a quedar a cada uno de los que formamos parte del hockey para siempre. Y después, obviamente, nada, yo me acuerdo que a los 10 días tuve que viajar a Barcelona, que me tenía que presentar allá en el equipo mío de España. Y me acuerdo que obviamente el Chapa cuando salimos campeones dijo, bueno, ahora no entrenamos más por 3 meses, tómese vacaciones porque les exprimí la cabeza, bla, bla, bla. Y a la semana que estoy en Barcelona me suena el teléfono y me dice, escuchame, cabezón, me dice, ¿te diste cuenta lo que pasó? Digo, sí, no, todavía no lo puedo creer. No, me dice, así, viste, charla de vestuario, ¿no? De teléfono, pero de entrenador-jugador. Sí, obvio. Me dice, no, boludo, me dice, estamos segundos en el ranking y nos faltan tantos puntos. Me dice, la semana que viene me voy para Europa, vamos a hacer una concentración. Digo, pero pará un poco. Pasaron 10 días, le digo, somos campeones olímpicos. No, hasta no estar por número 1 en el podio no tenemos que parar y que no sé qué. Y bueno, y él encontró, después de ser campeón olímpico, otra motivación que se la pudo transmitir al equipo. Y a los 6 meses jugamos a una final en la India y obtuvimos el primer puesto del ranking mundial que lo defendimos como 3 años seguidos. Y bueno, esas son las anécdotas del pozo, ¿no? Está bien, bueno, siempre está bueno esto de seguir motivado. Te hago la última y desde ya otra vez vuelvo a agradecerte todo tu tiempo. Dijiste, nos anunciaste recién que tenías pensado que este era tu último juego olímpico. ¿Cómo sigue el hockey para Pedro después? ¿Hay hockey en el Club San Fernando? ¿Cómo sigue tu futuro? La verdad que no lo sé. Si bien me gustaría seguir ligado al deporte, porque siento que tengo que devolver algo de todo lo que el deporte me dio, la decisión de no jugar más era una decisión que tomamos en familia, por supuesto. Esto lleva un desgaste enorme, no solo en el deportista, sino en todo el entorno familiar. Yo tengo 3 hijos, como te contaba antes, y la verdad que estuve muy poco con ellos. De hecho, cuando nació el primero, me tuve que ir a los 2 días de gira, cuando nació la segunda también. Y la verdad que tanto mi mujer, sobre todo, como los chicos, se bancaron mucho tiempo estar solos y me parece que ya es hora de devolver toda la banca que tuve todo este tiempo que también no fue. Siempre digo lo mismo, es gracias a ellos también. Así que era medio una decisión familiar que habíamos tomado. De hecho, cuando se suspende Tokio,
lo volvimos a hablar en familia, porque si ellos no están bien, yo sé que no voy a rendir y no voy a estar bien y no tiene sentido tampoco. Así que la decisión venía más que nada desde ese lado. Claro. Y con el hockey, es decir, te ves como, qué sé yo, entrenando a San Fernando, jugando acá en Argentina un tiempo más como jugador. Yo creo que voy a seguir jugando en el club por lo menos hasta fin de año para cerrar y ir desligándome del deporte de a poco, porque si no va a ser muy abrupto el cambio. Y sí me gustaría seguir ligado al deporte. Bueno, de hecho, hace un año me ofrecieron ser secretario de Deporte de la Nación. También soy parte de la mesa de chicas atletas del ENAR, que también vamos viendo muchísimas cosas que por ahí pueden mejorar el deporte o el apoyo para los atletas argentinos. Así que seguir ligado al deporte de alguna u otra manera voy a seguir. No sé si de entrenador porque hoy no me veo. Pero seguramente después de que corte mi carrera deportiva y esté un poco en casa, voy a volver. Bueno, me parece genial. ¿Y estás trabajando en el colegio? Sí, el poco tiempo que puedo trato de ayudar, bueno, en un colegio que es una empresa familiar que tenemos y bueno, dar una mano en lo que se puede. Buenísimo, buenísimo. Bueno, Pedrito, te agradezco una vez más tu tiempo. Creo que todo lo que te hemos escuchado en este rato tenemos un panorama claro de la persona o del tipo de persona que sos. Un genio, un excelente deportista, deportista ejemplar. Me animaría a decir, porque también lo sé, jefe de familia, padre de familia también ejemplar. Así que muchísimas gracias por este tiempo. Ojalá podamos, cuando podamos o cuando el tiempo post pandemia y post Juego Olímpico lo permita, volver a hacer una entrevista, una charla que nos permita dar cuenta de, bueno, cómo fue esa vivencia y que realmente haya sido genial todo para ustedes como equipo, para nosotros como pueblo argentino que lo sigue y que todo esto que hoy todavía sigue siendo parte del sueño, podamos decir todavía más aún misión cumplida y pude cumplir un paso más de ese sueño, ¿no? Bueno, muchas gracias por su tiempo, por su respeto y ojalá así será. Nosotros entramos día a día siempre para dejar a Argentina en lo más alto, así que después lo demás es un resultado deportivo que siempre sabemos que la pelota puede pegar en el palo y entrar o puede pegar en el palo y salir, Sí. pero lo importante es el camino y todo lo que uno hace previo para dejar menos cosas libres al azar. Así que gracias a ustedes y bueno, un gusto para mí también. Bueno, yo quiero para cerrar agradecerle a todo el público que nos está siguiendo, a la gente de soporte de la universidad que nos ha hecho posible toda esta comunicación en esta virtualidad más absoluta de la que todos seguimos aprendiendo día a día. Y bueno, desearte los éxitos y la suerte, las dos cosas, porque son dos cosas diferentes, ¿no? La suerte es una ruleta y el éxito generalmente es la consecuencia de un trabajo serio, profundo, y me parece que las dos cosas son necesarias e imprescindibles muchas veces, como dijiste recién. Pegan el palo, entra, pegan el palo, sale. Así que bueno, gracias por tu tiempo, un saludo a tu familia y seguramente nos estaremos hablando prontito. Gracias Pedro por tu tiempo, ¿eh? Genio, gracias. Hasta luego, chau, chau. Chao, gracias.